Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. En esta mañana, para la gloria y honra de nuestro Dios, vamos a ver un hermoso tema que nos llena de gozo, nos llega de regocijo. El tema de esta mañana es escogidos para salvación. Ahí desde casita, si usted tiene su espada, su Biblia, tómela en sus manos, porque esta mañana vamos a ministrarnos, alimentarnos de la palabra del Señor, como cada día. Amén. Escogidos para salvación. Gloria a Dios. Podemos decirnos a nosotros mismos, hemos sido escogidos para salvación. Dios en su misericordia bendita nos ha escogido, le ha agradado, nos ha llamado. Amén. Ahí dígase desde su casa, soy salvo. Ya tenemos la salvación. Aquellos que hemos creído, porque sabemos que la salvación es por fe. Amén. Como nos lo dice en el libro de Efesios en el capítulo 2:8, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Amén. Qué importante es creer. Y recibimos ese regalo precioso de la salvación, un regalo inmerecido, pero por la gracia y misericordia del Señor. Amén. Vamos a hacer una oración en esta mañana, poniendo esta palabra en las manos de nuestro Dios, disponiendo nuestro corazón a recibirla con amor, con humildad. Amén. Sabemos de parte de quién viene, de nuestro Dios que nos ama y sabe y conoce nuestros corazones, nuestra condición, y por eso es que en esta mañana Él nos va a hablar a través de este hermoso tema. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra y adoración, Señor. Gracias, amado Dios, por el alimento que tú has preparado en este día para cada uno de tus hijos, Señor, para tu iglesia, para los que te aman, para los que te buscan, Señor, para los que guardan tus mandamientos, Señor, porque es un deleite, un gozo, Señor, poder guardar tus mandamientos, amado Dios, como a ti te agrada, Señor. En esta mañana disponemos nuestro corazón a recibir y a atesorar tu palabra, Señor, a guardarla en nuestros corazones y a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, con amor, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 13 al 15. Pero nosotros, amén, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, gloria a Dios, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, nos hablaron, nos dijeron que había una esperanza. Amén. Ahí en el libro de Romanos dice que estábamos nosotros destituidos de la gloria de Dios, que éramos enemigos del Señor por medio del pecado, pero vivíamos en una ignorancia. Pero gloria a Dios, el día que nos hablaron de esa palabra de vida, que nos dijeron que había salvación para nuestras vidas, y recibimos ese regalo de parte de Dios por su gracia y por su misericordia bendita, y creímos, amén, y creímos en ese Dios poderoso que ahora está en nuestras vidas, amén. Dice el 14, a la cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Gloria a Dios, sabemos que tenemos ese regalo de parte de Dios. Gloria a Dios, ese regalo inmerecido. Qué privilegio tan grande tenemos usted y yo. La salvación empieza y termina con Dios. Amén. No podemos hacer nada por nuestros propios méritos. Nosotros aceptamos ese regalo del Señor, el regalo de la salvación, amén. No había otra forma de que fueran perdonados nuestros pecados, de obtener el perdón de nuestros pecados. Aquí Pablo animaba a la iglesia de los tesalonicenses, a los creyentes, a nosotros el día de hoy, amén, recordándonos que fuimos escogidos desde el principio, amén, y fuimos escogidos para salvación. Y aquí lo podemos ver nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 4. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuese
somos santos y sin mancha delante de Él. Santos, esa palabra que encierra tantas cosas. Amén. La santificación es el proceso del crecimiento del cristiano, a través de la cual el Espíritu Santo nos asemeja a Cristo. ¿Qué es la santidad? Podríamos decir. ¿Qué es vivir una vida en santidad? Vivir una vida en santidad, hermanos, es parte de la salvación que nosotros ya tenemos. Es necesario que aprendamos a vivir una vida en santidad y que sepamos cómo vivirla. Punto número 1 es obedecer los mandamientos, huir de las tentaciones, no satisfacer los deseos de nuestra carne, hacer ayuno, muchos lo hacemos, gloria a Dios, saber perdonar, otro mandamiento grande de parte de nuestro Dios, practicar la justicia, ser justos, ser una persona de oración, anhelar leer la palabra de Dios, que es ese alimento diario para nuestras vidas. Cada día debemos leer la palabra del Señor. Buscar la santidad significa comprometernos a la práctica de abandonar los vicios pasados, toda esa vida pasada, vida vieja, por amor a Dios. Amén. Por amor a Dios. Gloria a Dios. Debemos anhelar la santidad, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Ser diferentes, pensar diferentes, actuar diferentes. Amén. Y no significa seguir haciendo o seguir viviendo la vida que llevábamos anteriormente, antes de conocer al Señor. Amén. Nosotros ahora le pertenecemos a Dios. No podemos seguir en la misma vida que antes ya teníamos. Amén. No nos podemos comportar de la misma manera. Antes que en todas las cosas, tenemos nosotros que anhelar la santidad. Y antes que anhelar la santidad, necesitamos entender qué importante para nosotros es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Antes de buscar cualquier cosa, debemos de buscar la santidad. Es bueno tener anhelos, proyectos, planes, anhelar una casa, tal vez un viaje, tal vez es bueno y Dios nos los puede dar. Pero antes que todas esas añadiduras, tenemos que anhelar obedecer a Dios a través de la santidad. Eso es una de las cosas que como hijos de Dios tenemos que hacer. Amén. Y eso requiere, hermanos amados, una disciplina, una autodisciplina, una dedicación. Amén. Porque es necesario para que heredemos esa vida eterna que ya el Señor nos prometió. Es necesario llevar una vida en disciplina para heredar el reino de los cielos. Amén. El Señor pide disciplina, obediencia, una vida que agrade a Dios. Una vida en disciplina realmente no es fácil, pero por amor a Dios y para cuidar nuestra salvación lo podemos hacer. Amén. Lo podemos hacer porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Nos dio la capacidad para hacer las cosas buenas, para cambiar todas esas cosas malas por cosas buenas, para agradar a nuestro Señor. Amén. Allí en el libro de Primera de Tesalonicenses hay un ejemplo. Amén. Dura es la palabra del Señor, amados hermanos, pero es necesario que nosotros la escuchemos. Aquí en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta, gloria a Dios, en el capítulo 4, en el verso 3, 4 y 5, nos da un ejemplo el Señor. Amén. Como familia, como matrimonio. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, en el verso 3, 4 y 5. La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Y nosotros tenemos que saber y comprender cuál es la voluntad de Dios como parejas, como matrimonios, primeramente. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Dura la palabra del Señor, ¿verdad? Porque hay muchas parejas cristianas que solo viven en unión libre, pero dice el Señor que no debe de ser así, que debe de tener cada uno su propia esposa en santidad, honor, no en
concupiscencia, como los gentiles, la gente del mundo que no conoce a Dios, que lo mismo le da casarse o no casarse, estar en unión libre y no, estar hoy y mañana no. El Señor quiere que nosotros nos santifiquemos en esa parte. Para todos aquellos que como hijos de Dios se encuentran en unión libre, lo pide el Señor a través de su palabra, que deben de estar unidos en matrimonio. Amén. No como los que no conocen de Dios. Ciertamente los que no conocen de Dios, los gentiles, viven en una ignorancia, pero nosotros como hijos de Dios no. Debemos nosotros ordenar nuestras vidas, amados hermanos, porque somos hijos de Dios. ¿Qué te impide hacer la voluntad de Dios, hermano? El Señor quiere bendecir tu unión. Es necesario que tú hagas ese pacto con Dios. Que el Señor bendiga tu matrimonio, tu relación, tu unión con tu esposa, con tu esposo. Ser ejemplo para tus hijos, ser ejemplo para aquellos que no están unidos en matrimonio. Amén. Nosotros hemos sido llamados para salvación y para testimonio. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano amado, cásese. Cásese. Amén. Que el Señor bendiga su unión, santifique esa unión delante del Señor. Amén. Allí en Primera de Corintios hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo en el libro de Corintios, Primera de Corintios 7:10. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 7, en el versículo 10. Dice la palabra del Señor: pero a los que están unidos en matrimonio pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Amén. Qué importante es estar unidos en matrimonio. Tal vez en una vida pasada hubo algún fracaso, pero al llegar a Cristo Jesús, Él te da una nueva vida. Amén. Una vida abundante, un matrimonio bendecido, pero dice a los que están unidos en matrimonio. Por eso muchas parejas se fracturan, tambalean, porque no están unidos en matrimonio, no está aún bendecida esa familia por medio del matrimonio. Amén. Y nosotros hemos sido llamados para salvación. Amén. A que nuestro matrimonio sea bendecido por el Señor, a vivir una vida diferente, en obediencia, que es la que le agrada al Señor. El casarse, amados hermanos, es un mandamiento. Amén. Gloria a Dios. Otro punto importante que nos mencionaba para llevar una vida en santidad, cuidando nuestra salvación, es no satisfacer los deseos de la carne. Amén. Que nuestras vidas tienen que ser diferentes. Hemos sido llamados para la salvación, no para vivir una vida igual. Es triste y lamentable que como hijos de Dios siguiéramos, ¿verdad?, en las borracheras, en las groserías, tal vez en los pleitos, en los celos, en las iras, en la ira, en el enojo, en la hechicería. En el libro de Gálatas 5:16, le voy a invitar que vaya ya a su Biblia. En el libro de Gálatas 5:16 tenemos ejemplo de todo lo que son las obras de la carne. Gloria a Dios. Vamos a su bendita palabra del Señor. Amén. Gozosos y contentos. El Señor nos está hablando en esta mañana porque nos ama, hermanos, porque nos ama. Amén. Y quiere el Señor que cuidemos de esa salvación que ya nos ha dado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, en el versículo 16 y 17. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. No le des permiso. Amén. Nosotros somos responsables de no satisfacer ya a nuestra carne. Somos responsables de sujetar nuestra carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne y se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y nos da una lista aquí de ejemplos en el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto. Como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Amén. Ya tenemos la salvación, pero es necesario que nos apartemos de todas estas cosas que nos enumera en esta lista. Cada uno conocemos nuestra condición, cada uno sabemos en qué área todavía estamos débiles, que necesitamos poner atención y esforzarnos para que todas esas cosas se vayan de nosotros, porque ahora ya tenemos al que nos da el poder para poder hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros sabemos cada uno en qué área no nos hemos esforzado. Nosotros somos los responsables de cuidar nuestra salvación. Amén. Llevar una vida en santidad, en obediencia, sirviendo a Dios, darle dando testimonio. Amados, fuimos llamados para salvación en esta vida y en la vida venidera. Amén. Dura es la palabra del Señor, amados. Dura es la palabra. Tenemos un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que dio su vida por nosotros incondicionalmente, un Dios que nos perdonó y nos ha dado una vida nueva, y no solo una vida nueva, sino una vida abundante. Pero es necesario que cuidemos de esa salvación que el Señor nos ha entregado. Es necesario que la cuidemos. Amén. Allí en el capítulo del libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 60, aquí los discípulos le decían al Señor, amén, gloria a Dios, tú que estás escuchando en esta tarde, amén, con ese corazón abierto, presto a la palabra de Dios, con toda la madurez como hijo de Dios, porque el Señor al que ama disciplina, amén. Dice en el versículo 6:60, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? A veces lo que el Señor nos habla en su palabra podríamos pensarlo así, pero la palabra del Señor es dura porque nos ama. Amén. Pues si, dice el 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de nosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Amados hermanos, muchos se pueden volver atrás, amén, a través de lo que el Señor nos dice en su palabra, amén. Muchos podrían preferir vivir su propia vida a su manera, porque no les agrada la disciplina, pero esa disciplina es para salvación, amén. Es necesario que nosotros cuidemos de esa salvación, amén. Gloria a Dios. Aquí muchos se apartaban del Señor, se fueron, se dura es tu palabra. ¿Cuántos hijos de Dios se pueden ir al mundo? Porque ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello, pero el Señor te ha dado una vida abundante para que la vivas feliz, amén. Entonces nosotros aquí, a través de la palabra del Señor, hemos visto varios puntos por los cuales tenemos como hijos de Dios que practicar y hacer en nuestras vidas. Amén. Y otra parte importante en la cual tenemos que cuidar nuestra salvación es el perdonar. Amén. La falta de perdón. La falta de perdón pues contamina nuestras vidas, nuestro espíritu. Amén. Y el Señor lo dice en su palabra, también es un mandamiento perdonar. Y hay que perdonar de corazón. Ser libre de toda amargura, de todo resentimiento. Allí en Mateo nos da un ejemplo hermoso el Señor. Amén. Para que nuestro corazón esté limpio siempre de todo resentimiento, de toda amargura. En el capítulo 18, en el versículo 22, desde el 21 vamos a leer. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor,
¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Y enseguida ahí, para que lo lea en casita, está una hermosa parábola de los dos deudores que hablan a través del verdad. ¿Qué es lo que es el verdadero perdón? Amén. El Señor nos perdonó todo. Incondicionalmente nos perdonó el Señor. Así que nosotros también tenemos que aprender a perdonar hasta 70 veces 7 todos los días. Así que es siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12. Gloria a su nombre. Al versículo Hebreos 11, versículo 6. Gloria a Dios. Vamos a leer primeramente el 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Ciertamente no es, ¿verdad? No es grata la disciplina, pero dice, si soporta la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Y les voy a leer desde el 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Amén. Así que si nosotros, el Señor tiene la necesidad de disciplinarnos, lo vamos a hacer con amor. Podríamos aceptarla con resignación. Podemos nosotros responder a la disciplina de diversas formas. Con resignación, aceptarla por compasión de sí mismos. Podríamos pensar que no la necesitamos, resentirnos, tal vez hasta ofendernos. Amén, pero no. Y menos ofendernos con el Señor, porque Él lo está escribiendo en su palabra. Amén. O podría ser que también la aceptemos con gratitud, con humildad, con una actitud apropiada hacia un Padre amoroso. Porque Dios no solamente es un Padre de disciplina, de amor, sino también es un instructor que nos exige y nos anima a alcanzar una vida en disciplina, en obediencia, en santidad, cuidando cada uno la salvación que ya nos ha sido entregada. Amén. Gloria a Dios. Esa hermosa salvación que lo menciona en el libro de Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Mucha gente puede pensar que es salva porque hace obras buenas. Amén, es grato, es bueno. Pero nosotros somos salvos porque hemos creído. Y ahora no solo hemos creído, sino ahora tenemos este manual de vida, el cual nos va instruyendo cada día cuál es la voluntad de Dios, cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida cada día. Una vida en obediencia, una vida en santidad. Amén. Ya tenemos esa salvación, amados hermanos. Ordenemos nuestro matrimonio delante de Dios. Agrademos a Dios. Amén. Tal vez a ti que te ha costado, ¿verdad?, apartarte de una tentación, de un vicio, de la grosería tal vez, de la murmuración, de la crítica. Nosotros tenemos que ir dejando todo eso atrás, los celos, la ira, la contienda. Amén. Cada uno conocemos nuestra condición. Nos ha costado perdonar, lo tenemos que hacer. Gloria a Dios. Amén. Nosotros tenemos que reafirmarnos, como nos dice el libro de Tesalonicenses 3:15. Vamos a regresar al libro de Tesalonicenses. Tenemos que afirmarnos, amados hermanos, como en el principio, porque hemos sido escogidos para salvación. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina, retener lo que se nos ha enseñado desde un principio, lo que hemos aprendido. Amén. Todo eso lo tenemos que retener nosotros. Gloria a Dios, porque el Señor nos llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así que cada uno sabemos lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que ordenar en nuestras vidas, lo que tenemos que perdonar. El perdón es tan importante dentro de lo que va a nuestra salvación, amados hermanos. Es tan importante porque dice que no sea que guardando alguna raíz de amargura en nuestro corazón dejemos de alcanzar la gracia que ya nos fue dada, ese regalo de la salvación. Amén. Si te has esforzado cada día por cuidar tu salvación, amado hermano, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero en esta tarde el Señor nos anima y conocemos cada uno en qué área nos tenemos que esforzar más. Así que pidámosles en esta mañana, amados hermanos, a Dios que nos perdonen aquellas cosas que aún nos han costado y que el Señor nos da la fortaleza para irlas dejando atrás y para irnos afirmando cada día más. Porque es nuestra meta, es un día llegar delante del Señor. Amén. Esa es nuestra meta, llegar a esa vida eterna que el Señor ya nos ha prometido. Pero dice su palabra en Hebreos 12:4 que sin santidad nadie va a ver a Dios. Amén. Allí en Levítico dice ser santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Amén. Hagamos una oración de fe en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios, en lo que tengamos que pedirle perdón, pidámosle perdón. Comprometámonos en el Señor. Afirmemos nuestros corazones. Hagamos ese pacto de obediencia con el Señor. Amén. Amado Dios, en esta mañana, Señor, tú has hablado a nuestras vidas, Padre. Que hemos sido escogidos para salvación, Señor. Y que cuidemos, amado Dios, de esa salvación que ya nos ha sido entregada. Por medio, Señor, de tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz, Señor. Perdónanos, Señor, en todas aquellas cosas que te hemos fallado. Yo, Señor, quiero hacer ese pacto contigo, Señor, de obediencia y de santidad delante de ti, amado Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la adoración desde ahora y para siempre, Señor. Anhelando con nuestro corazón, Señor, estar un día delante de ti, amado Dios, como un siervo aprobado, Señor. En el nombre